a orar las bendiciones de la Torá para obtener nuestra porción. ¿Ok? Oramos. Bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendigan al Eterno, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torá. Amén, amén y amén. Vamos a dar un aplauso al Creador. Y bueno, familia, vamos a pasar a la enseñanza de la parashá, que es muy reveladora, ¿sí? De mucha instrucción, de mucha bendición para todos nosotros que estamos en un proceso, que estamos siendo procesados, ¿sí? Le decía a Hashem cuando veía venir el garrotazo, le digo, Hashem, ya me has hecho pasar por estas en algunas ocasiones y tú sabes cómo voy a responder, tú sabes lo que voy a hacer, tú sabes con perfección mi reacción. Como que no trae caso, ¿no? Sí, en esos diálogos amistosos que tenemos con él, como que no trae caso, ¿no? Pero bueno, Hashem, hágase tu voluntad, y efectivamente. Y hay propósito. Y yo decía, bueno, Hashem, ¿cuál es el propósito en todo esto, aparte de ayudarme a incrementar la fe? Y es cuando viene por ahí un comentario de él. Y decía, pues es que tú me lo pediste. ¿Cómo? Sí. Y es verdad, hace 2 semanas yo le dije en mi comunión con él, Hashem, llévame al siguiente nivel. Quiero que me lleves al siguiente nivel de autoridad. Quiero que me acerques más a ti. Quiero estar más cerca de ti. Y tú me lo pediste y te lo concedí. ¿Sí? Y efectivamente, operar, fíjense bien, yo les diría que operar nuestras vidas al filo de la muerte, sea personal o de cercanos, no es tan facilito, ¿eh? Lo sabemos, lo entendemos, pero vivirlo no es tan fácil. Familia, crecer espiritualmente, desarrollarse espiritualmente, tiene un costo. ¿Sí? Quiero que entiendan eso. Tiene un costo crecer y desarrollarse. Y el Eterno nos ha pedido que nos constituyamos discípulos de Mashiach, estudiantes de su Torah, no para saber más, sino para acercarnos más a Él. Acercarnos a Él implica, yo se los he dicho reiteradas veces, que hay que quitarnos deficiencias, que hay que quitarnos cosas que a Él no le gustan, ¿sí? Y a veces el Eterno trabaja con nosotros tan maravillosamente que ni cuenta nos damos que nos quitó encima. Realmente no nos damos cuenta. Pero yo quiero decirles e invitarles que crezcan, que se desarrollen, que vale la pena pasar por valles de sombra de muerte, vale la pena, porque vemos la salvación. La vemos, es innegable ver la salvación. Y yo creo que fuimos llamados a crecer y a desarrollarnos. Sí, es bueno el intelecto, sí, es bueno el cúmulo de acervo espiritual, pero si no lo hago, no me sirve, no sirve, es un elefante blanco, dicen los políticos, ahí un edificio, no sirve. Tenemos que vivir la palabra. Y cuando somos moldeados y dirigidos por Hashem, créanmelo, el producto final es genial. Ser procesados por Él es garantía de éxito. No siempre vamos a ser procesados como queremos. No, normalmente nos meten a la licuadora. Entonces,
Yo les puedo decir, yo aprendí algo, entre muchas otras cosas. El Eterno trabaja contigo por las malas cuando tú lo ameritas, ¿sí? Pero también trabaja contigo rudamente cuando tú mismo le pides, Hachem, acércame más a ti. Quiero ir al siguiente escalón de la escalera de Jacob, el encantado. ¿Cómo se llama la parasha? Y se acercó. Así es, así es. ¿Tienes tú una idea de lo que había en medio de ese acercamiento? En el corazón de Judá estaba la intención de matar a Yosef. Si Yosef se ponía rudo y se negaba, lo que iba a pasar ahí era un homicidio. Él era muy fuerte. Judá era muy fuerte, físicamente hablando, y él estaba dispuesto a matar por tal de que su padre no fuera herido o privado de un hijo más que él amaba. Estaba dispuesto, ojo, estaba dispuesto a matar por el bienestar de su papá, de ese nivel. Sin embargo, tú dirás, ¿cómo es posible que ese varón estuviera dispuesto a hacerlo? Sin embargo, si nos vamos al inicio de esta parashá empieza en Vayeshev, ¿sí? Empieza en Vayeshev en este momento. Entonces, Yehudá dijo a sus hermanos, ¿qué beneficio habrá si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Vengan, vendámoslo a los Ishmaelim para que nuestra mano no esté sobre él, pues él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos le escucharon. Ok, quiero que vean esto. En este momento, ¿sí? Yehudá, junto con Rubén, Shmeón y Leví, eran los hermanos mayores, los hermanos de autoridad, los más fuertes, etc. Pero de todos ellos, Judá era el más inconsciente, el más indolente, ¿sí? Y el más rudo. Entonces dice él con sabiduría, dice, para que no caiga sobre nosotros la culpa de la muerte de nuestro hermano, vendámosle, vamos a venderlo, y lo hacemos pasar por muerto, y así su sangre no será reclamada de nuestras manos. ¿Cómo ven? Me parece perfecto, nos deshacemos de él. Entonces, ¿en qué estaba pensando Yehudá en esos momentos? En un interés comunitario de sus hermanos, ¿sí? En deshacerse del dolor de muelas más grande que conocían, que era su hermano. No lo querían. Entonces dice él, bueno, esta es la mejor manera de quitarlo del medio. Pensó en él, pensó en los intereses grupales, pero no pensó en el daño tan terrible que le ocasionaría a su padre. Fue una tragedia brutal lo que hicieron con Jacob. Una barbaridad, a tal grado que este hombre duró casi 20 años en una depresión profundísima por la pérdida del más amado de sus hijos. Pongámonos en un momento en cualquiera de los hijos de Jacob, en ese periodo de tiempo tan trágico, de ver al papá sin quererse levantar, triste, deprimido, llorando todo el tiempo porque perdió al amor de sus hijos, que era Yosef. O sea, tratemos de ver esa escena. Dices tú, oye, pero es que yo contribuí al daño de mi papá. Bueno, es impresionante cómo un hombre, vamos a decirlo así, de un corazón tan duro, de un egoísmo tan grande que no le importó la consecuencia, y no para él, sino para su papá, vender a su hermano. Podemos pensar, bueno, qué malo, qué egoísta, ¿sí? Qué malvado.
Bueno, pues yo quiero decirles que la parashá inicia aquí precisamente en Vayeshev. Y curiosamente ni siquiera es Joseph el protagonista, sino que es Judá. Es muy interesante. Miren, déjenme llevarlos a otro pedacito, porque inmediatamente de esto, de este evento, de la venta de su hermano, Judá va allá con los paganos, ¿sí? Y empieza a hacer negocios con un comerciante muy importante de la región, y resulta que tenía una hija muy chula. Y dijo, no, oye, pero un amigo que tenía una hija muy chula. Y dice, oye, preséntamela. Bueno, está bien. Y ya se la presentaron, se casaron, ¿sí? Y tuvieron 3 hijos, ¿ok? Pero resulta que andaba por ahí una mujer muy hermosa y uno de los hijos de Judá se casa con ella. Pero como era tan hermosa, no quiso embarazarla para que no deformara su belleza física. Entonces el Eterno lo mató, lo fulminó, porque el propósito era generar las 12 tribus. ¿No quieres cumplir con tu papel? Cuello. ¿Sí? Y entonces el otro hermano, es decir, el segundo hijo de Judá, por la Torah, dijo, tómala por esposa, porque tu hermano no tuvo descendencia. Entonces el otro dijo, no. Dice, no, pues es que es la mujer de mi hermano, yo quiero mi propia mujer, pero estoy obligado por la Torah a casarme con ella para que mi hermano tenga descendencia. Ok, está bien. Pues se casó, pero tampoco quiso tener hijos con ella. ¿Qué hizo el Eterno? Cuello, se lo echó. El tercer hijo era menor de edad, era chamaquito, entonces Judá no quiso casarlo, ¿sí? Con la exmujer de uno de sus hijos, del primero de sus hijos. ¿Cuántos hijos perdió? Y yo te pregunto, ¿sufriría? ¿Lloraría? ¿Entendería el sufrimiento de su papá? ¿La entendiste tú? Lo que él planificó y que le pegó por casi 20 años a su papá, lo pagó en partida doble. Es así como ese joven impetuoso, irresponsable, egoísta, quebrantador de la Torá, ¿sí? Porque él se convirtió en homicida, se convirtió en deshonroso de su padre, ¿sí? El Eterno le hizo pagar de tal manera que pudiera entender el dolor que él le causó a su papá, perdiendo no solamente un hijo, sino 2. Pero como el Eterno fue justo, eventualmente, si tú te acuerdas de esa historia, él, pues engañado por la muchacha, sí, la embaraza y tiene un hijo y ya le repone uno de los 2 que perdió, ¿sí? Y ya quedaron a tablas, perdiste uno, yo perdí uno. Entonces Hashem es justo y es amoroso también en su misericordia. Bien, lo entendió el daño que hizo, entendió su mal proceder y él pudo entender qué se siente perder un hijo, qué se siente enterrar a un hijo. Y conforme a la secuencia de la Torá, son los hijos los que entierran a los padres. Pero cuando los padres entierran a los hijos, es una lección tremenda, tremenda, tremenda que el Eterno está mandando a esos padres que entierran hijos, ¿sí? Entonces, aquí el asunto es que el Eterno tuvo un miquetz también con Judá, ¿sí? Y a él lo cocinó aparte, porque se interpone la historia se interpone a la historia de Joseph para entrar un poco a la vida personal de Judá y así dejarnos saber que el Eterno trató con él, ¿sí? ¿Por qué? Porque él fue el actor intelectual del daño que Jacob recibió, ¿sí? ¿Por qué? Por haberse asentado. Eso ya lo vimos. Ahora, quiero llevarlos al momento en el que viene ese diálogo, ¿sí? Ese diálogo entre Joseph
y Yehudá, y dice así: Yehudá se acercó a él, a Joseph, y dijo: quiero que escuchen, por favor, Señor mío, que tu siervo hable ahora una palabra en los oídos de mi Señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tienen padre o hermano? Y nosotros dijimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hijo de su vejez, pequeño. Su hermano murió y él solo quedó de su madre, y su padre lo ama. Entonces dijiste a tus siervos: bájenlo a mí para que yo ponga mis ojos en él. Y dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si dejase a su padre moriría. Pero tú dijiste a tus siervos: si su hermano menor no desciende aquí con ustedes, no volverán a ver mi rostro. Y sucedió que cuando subimos ante tu siervo, mi padre, le relatamos las palabras de mi Señor. Y nuestro padre dijo: regresen, compren un poco de alimento para nosotros. Nosotros dijimos: no podemos descender allá. Si nuestro hermano menor está con nosotros, entonces descenderemos, pues no podremos ver el rostro del varón sin que nuestro hermano menor esté con nosotros. Y tu siervo, mi padre, nos dijo: ustedes saben que mi esposa me dio a luz 2 hijos. Uno se ha ido de mí, y yo dije: sin duda ha sido despedazado, y no lo he vuelto a ver hasta ahora. Y si ustedes toman también a este de mi presencia, y le acontece algún percance mortal, harán descender mi vejez con mal a la tumba. Y ahora, si yo llego ante tu siervo, mi padre, sin que el joven esté con nosotros, como el alma de él está ligada a su alma, sucederá que cuando él vea que no está el joven, morirá. Y tus siervos habrán hecho descender la vejez de tu siervo, nuestro padre, con pesar a la tumba. Pues tu siervo garantizó al joven ante mi padre, diciendo: si yo no te lo traigo de vuelta, habré pecado contra mi padre para siempre. Y ahora, que tu siervo se quede en lugar del joven como esclavo de mi señor, y que el joven ascienda con sus hermanos, pues, ¿cómo he de subir ante mi padre si el joven no está conmigo? No sea que vea yo el mal que le sobrevendrá a mi padre. Joseph no pudo contenerse más a causa de todos los que estaban parados junto a él, y ya conocen lo que pasó. Ese diálogo, ese monólogo, si podemos decirlo así, no corresponde al Yehudá que planificó la desaparición de Joseph. No. Tuvieron que pasar 12 años en la cárcel y luego 5 de estos, 17 años. 17 años para entender el daño que hizo. Y él pasó por un proceso donde se casó, murió su esposa, murieron 2 de sus hijos. Entonces, al momento en que él vio el peligro sobre Benjamín de poder ser encarcelado o muerto, lo que sea, él traía una culpa en su corazón, porque yo quiero preguntarles, ¿por qué tendrían que pensar que Benjamín moriría o quedaría esclavo? ¿Por qué tendrían que pensar así? ¿Acaso no podía ser de otra manera? Y más aún, ¿por qué le contaron toda una historia innecesaria al virrey? Porque traían una culpa que tenía que ser expiada. Traían un problema, una deuda pendiente que aún no había sido pagada. Y el Eterno los usó a ellos mismos. Y estaban confesando ante el mismo virrey, que era su hermano. Y cuando Joseph escucha, escuchen bien, cuando lo metieron al pozo y pasaron por ahí los beduinos y lo vendieron, Joseph gritaba desesperado: hermanos, no,
hermanos, no lo hagan, por favor. Y no lo escucharon. Y miren lo que está diciendo ahora. ¿Sí? Dice Judá, por favor, deja que el joven regrese con mi padre, tu siervo, porque si no regresa, mi padre morirá. Yo me quedo en lugar de él. ¿Qué estaba diciendo Judá? Yo doy mi vida por mi hermano. Yo doy mi vida, yo sacrifico mi vida, sacrifico mi libertad para que él quede libre. Y eso fue lo que conmovió a Joseph. Y dijo, ay, no puede ser, o sea, él dio la vida por Benjamín y no la dio por mí. Intercede por Benjamín y no intercedió por mí. Y se le abre el corazón a Joseph, ¿no? Y llora y corre a todos los que estaban allá, a todos los egipcios, y le dice, soy yo. Y ahí es cuando viene la reconciliación. Judá representa el argumento. Judá es la palabra. Joseph es la sabiduría en acción. Joseph es la acción. Judá es la fuerza espiritual. Y Joseph es la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento mordaz y asertivo. ¿Sí? ¿A quién estaba viendo el león? ¿A quién estaba viendo? No estaba viendo, obviamente, a su hermano, estaba viendo al virrey. ¿Y qué traen los reyes egipcios? ¿Qué traían en la cabeza? Una serpiente. Una serpiente. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué él no se quitó esa serpiente de ahí? Muy simple. Porque él traía un veneno en su corazón. Él traía un veneno en su corazón y él estaba resentido con sus hermanos, por eso los traía así, les escondió la copa de la ira del rey, ¿sí? Ahí entre los sacos de grano, y los puso a temblar. ¿Todo eso qué era? ¿Una prueba? No, señores, era el resentimiento y el intento de venganza de Joseph contra sus hermanos. Pero al final la sabiduría, ¿sí? Cuando estaba escuchando el relato de su hermano Judá, dice, mi hermano Judá no es el mismo. No es el mismo que me vendió. No es el mismo que propuso vender. No es el mismo que no le importé. Ahora él está hablando de que le importa a mi papá. Está hablando de que le importa a mi hermano. Está hablando de los posibles daños. Ya no es el mismo. Él cambió. O sea, a pesar de su dolor y su resentimiento, él vio que el proceso de Judá lo llevó a ser una persona de mayor nivel espiritual. Judá creció en 17 años. Judá llevó su propio proceso. Entonces Joseph estaba viendo a un Judá procesado, a un Judá misericordioso, piadoso. Sin embargo, dentro de él, si era necesario usar la fuerza marcial, la iba a usar para evitar el daño. Y ahí está la conmoción de Joseph. Mira, las palabras, los argumentos, sin acciones, no sirven de mucho. La sabiduría y el entendimiento, si no tienen las palabras adecuadas, no se pueden proyectar. Judá se acercó el león, ¿sí? La palabra se acercó a la sabiduría para hacer unidad, para conciliar actos con sabiduría, con entendimiento. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de todo esto aparte de lo místico? La semana pasada hablamos de encuentros. ¿Sí? Hablamos de encuentros. Esta semana estamos hablando de acercamientos. Los encuentros es Hashem quien los promueve, los encuentros insospechados. Pero nosotros somos los que
promovemos los acercamientos. Los acercamientos los tenemos que promover nosotros para que nos vaya bien. Nosotros tenemos que acercarnos al Eterno al margen de lo que pueda haber. ¿Sí? Pero somos nosotros quienes debemos de tener la iniciativa de acercarnos a Él, de reducir la distancia que me separa de Él. Y tengo que trabajar para eso. Yehudá se despojó de esa soberbia, se despojó de esa altivez, de la dureza de su corazón, ¿sí? Y cómo en esos 17 años él se transformó. Y esa transformación le permitió tomar el liderazgo en muchas ocasiones para hacer algo a favor de su familia. En esta ocasión, él toma el liderazgo para acercarse al virrey y decirle: por favor, ten misericordia de mi hermano. Es así como viene la reconciliación entre el león y la cobra. Cosa natural, improbable. Cosa que es inconcebible que conviva el león con una serpiente venenosa. No se puede, no se puede. Sin embargo, cuando el Eterno nos pide a nosotros, sean sabios y actúen correctamente, en esta historia nos está diciendo, hay que tener sabiduría y valor y las palabras correctas para acercarse a la persona que te agrede, que te violenta, que te avergüenza, que te daña, que te hizo daño. ¿Para qué? Para tú liberarte y posiblemente liberar a esa persona. Lo que el Eterno no quiere es que andemos caminando con resentimientos. Joseph fue procesado desde afuera hacia adentro. Desde la parashá de Miketz hasta esta parashá, él fue procesado. Y aquí el Eterno estaba trabajando con su interior, con su corazón. Primero trabajó acá por fuera. ¿Sí? Le cambiaron ropas, le cambiaron las sandalias, le cortaron el pelo, le pusieron nuevas vestiduras, le pusieron corona, anillo, etcétera. Exterior. ¿Sí? Le cambiaron el tema de la emuná, su mente. Y ahora iba el Señor por su corazón y utilizó las palabras correctas en la boca de Yehudá. Hay muchas cosas que se nos van de las manos por no acercarnos. Hay oportunidades de crecer, hay oportunidades de desarrollarnos en cualquier aspecto, hay oportunidad de salir adelante en muchas cosas. Para los que estamos casados, y casadas, ¿qué hubiera sido de nosotros si al ver nuestra presente esposa, cuando aquel entonces nos gustaba nada más? No, pues no me animo. ¿Qué hubiera sido? Pues no nos casamos con ellas, ¿verdad? Porque en aquel entonces se usaba que nosotros éramos los que las buscábamos. Hoy pues ya hay una igualdad ahí, ¿verdad? Medio rara, pero está bien, se vale. Está bien, pues si el muchacho es penoso como Omar, pues está bien, ¿verdad? Sí. Pero sí es muy importante promover nosotros los acercamientos. El primer acercamiento que tú debes de tener es con el Eterno para sanar tu relación con Él. Es lo primero. Lo demás es, estoy mal con mi esposo, estoy mal con mi esposa, tengo que vencer mi orgullo, tengo que vencer mi soberbia, tengo que vencer mis razonamientos que defienden mi indignación y ser humildes y decirle, perdóname, y dar argumentos, ¿sí? Hablar, conseguir la paz para liberar esos corazones. Con los hijos, ¿sí? Habemos padres que nos equivocamos con nuestros hijos. Y si reconocemos que la regamos, pues mijito, ven, siéntate, te quiero invitar a un café cuando ya están grandes. Y cuando están chiquillos, créanmelo, un niño de 2 años sí lo entiende.
Es increíble, pero lo entienden. Ahorita en Shabbat, a Samito, le dice su mamá: Samito, ¿me perdonas porque dejé que te picotearan? ¿Me perdonas porque dejé que te pusieran una aguja en el brazo? Y el niño así, 2 años. ¿Lo entendió? Sí lo entienden. Y si un peladillo de 2 años lo entiende, ¿una persona de 25, 30, 35 años lo entenderá? ¿Ustedes qué opinan? Nunca debemos de subestimar la comprensión de una persona. Jamás, no importa el grado de autoridad, de poder o lo que representa una persona, siempre tenemos que, si nosotros tuvimos un problema, pidan perdón. Pidan perdón, familia, porque no saben cuánta bendición se bloquea vivir enemistados con el esposo, la esposa. Dice la Escritura que la oración del esposo es estorbada cuando está enojado con su esposa. ¿Sí? No fluye la oración. Igual ustedes, si andan enchiladas con él, no fluye más, se le va, no jala. Y luego va el marido a buscar, a pedir perdón: estoy llorando. Y no es cierto. ¿Sí? Tienen que sanar sus relaciones interpersonales, sobre todo con los más cercanos. Tomen ustedes la iniciativa. Y no saben cuánta bendición puede venir a sus vidas. Y que está escrito en tu libro de la vida: y Ninfa se acercó y buscó el perdón, y Karen se acercó y buscó el perdón, y Luis se acercó y buscó el perdón, y Matías se acercó y le abrieron la puerta. Hay muchas cosas que puedes tú descubrir con una simple iniciativa de vencer el orgullo y la soberbia, o incluso hasta la baja estima, y lograr grandes cosas. Toquen la puerta, acérquense. Vamos a dar un aplauso al Creador. Vamos a terminar este rico pan. Oramos. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torá, una Torá de verdad, y ha implantado dentro de nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, eterno donador de la Torá. De Barín Hashem Hameborach Leolam Baed. Amén, amén y amén. Un aplauso al Creador. Nos despedimos de las naciones y les decimos Shalom.